Vale, pues nos metemos de lleno hoy en el capítulo final de una de las cartas, bueno, más densas y famosas de la historia, la carta a los romanos. Casi nada. Y llegamos al capítulo 16, que, a primera vista, parece el típico final de una carta larga, una lista de saludos, nombres, despedidas. Vamos, el tipo de sección que uno suele leer un poco por encima para llegar al final. Claro, es un poco como los créditos de una película, ¿no? Ves pasar los nombres, pero no siempre te fijas en ellos. Y sin embargo, es que justo aquí se esconde una mina de información. Totalmente. Para analizarlo tenemos un par de fuentes muy interesantes. Una es un comentario exegético que va, palabra por palabra, casi como un forense examinando cada detalle. Y la otra es una reflexión más panorámica que usa este capítulo para lanzar una crítica bastante afilada sobre cómo cambió la Iglesia con el tiempo. Exacto. Así que el reto que tenemos por delante es no quedarnos en la lista de la compra, por así decirlo, sino ver qué historia nos cuenta, quién era esta gente, cómo se organizaban, qué nos revela esta despedida sobre la vida real de los primeros cristianos en el corazón del Imperio Romano. Claro. Porque creo que vamos a ver que esta lista de nombres es en realidad un mapa social y teológico fascinante. Y lo que a mí me fascina para empezar es la escala tan humana de todo esto. Pablo no está escribiendo a una institución o a un edificio. No, para nada. Está saludando a 27 personas, 27 nombres propios. Es increíblemente personal. Y la primera de la lista, Febe, ya de por sí es todo un personaje, ¿verdad? Totalmente. Que la carta empiece con ella, ¿eh? No es casual. Pablo la presenta con dos títulos muy potentes. Primero la llama diáconos de la iglesia en Cencreas, que era el puerto de Corinto. Diaconisa. Eso es, y es clave entender que aquí diaconisa no es un cargo clerical formal como lo entenderíamos siglos después, ¿sabes? Ah, vale. Las fuentes señalan que es un rol de servicio activo y reconocido. Era la persona que se encargaba del cuidado de pobres, enfermos, viajeros, una pieza fundamental del engranaje de la comunidad. O sea, no era un título honorífico, era una descripción de su trabajo, de su función, real esencial en la comunidad. Precisamente. Y por si fuera poco, añade un segundo término, prostates. Y esto es aún más fuerte. Se traduce como ayudadora o protectora, pero en el contexto griego tenía connotaciones de patronazgo, de ser una defensora con influencia. Vaya. Probablemente era una mujer con ciertos recursos que usaba su posición para proteger y ayudar a otros cristianos, incluido el propio Pablo. De hecho, la mayoría de los expertos creen que fue ella, esta mujer de confianza y autoridad, la portadora de esta carta hasta Roma. Anda, qué bueno. Imagínate la escena. Febe llegando a Roma con el documento que se convertiría en uno de los pilares del pensamiento occidental. Es increíble, sí. Y hablando de mujeres con peso, justo después aparecen Prisca y Áquila. Y aquí hay algo que siempre me ha llamado la atención y que veo que las fuentes también recogen. El nombre de ella, Prisca, casi siempre va primero en el Nuevo Testamento. Sí. En una sociedad tan patriarcal como la romana, eso no puede ser una casualidad. No lo es, en absoluto. Y es interesante porque una de las teorías que se barajan, la de que ella tuviera un estatus social más alto, parece que venía de una familia noble, pues queda descartada en los análisis como la razón principal. Ah, no es por eso. No. Lo que los textos sugieren con más fuerza es que se trataba de pura y simple competencia y liderazgo. Ella era probablemente la más dinámica y destacada de la pareja en la labor del Evangelio. Así que no es por linaje, es por iniciativa. Eso es un concepto muy potente, potentísimo para la época. Y Pablo los llama colaboradores y dice que arriesgaron su vida por él. Pero hay otro detalle que mencionan de ellos que me parece la clave de todo el asunto. La iglesia en su casa. Ahí está. Y esto lo cambia todo. No estamos hablando de una parroquia centralizada, de un edificio. Sino de una red. Justo, de una red de comunidades que se reúnen en casas particulares. Exacto. De hecho, si sigues leyendo la lista de saludos, parece que están agrupados por núcleos, probablemente por las distintas casas donde se reunían. Claro. Una de las fuentes lo subraya con una vehemencia casi, diría, combativa, la ausencia total y absoluta de cualquier mención a una figura como un obispo de Roma. Cierto, no lo hay. No hay ni una sola palabra dirigida a un líder central. Lo que vemos es una federación de iglesias domésticas, una asamblea descentralizada de santos. Es que ese contraste es brutal. Estamos en Roma, la que será la sede de una de las jerarquías más complejas del mundo, y lo que vemos en su origen es un modelo completamente plano, horizontal, una red. Y una red increíblemente diversa.
Fíjate en los nombres que siguen. Saluda a un tal Epeneto, el primer fruto de Asia para Cristo, o sea, la primera persona que Pablo convirtió en esa provincia. El primero de todos. Luego están Andrónico y Junias, que eran parientes suyos, judíos, y que se convirtieron antes que él. Y los llama insignes entre los apóstoles. Y sobre Junias hay debate, ¿verdad? Si era hombre o mujer. Sí, aunque la mayoría de los eruditos hoy, basándose en la evidencia patrística más antigua, concuerdan en que era una mujer, una apóstol. Una mujer apóstol. Lo cual, de nuevo, nos dice mucho del papel femenino en esa primera etapa. Pero la diversidad no es solo de género o de antigüedad en la fe, es social. Hay nombres que los expertos vinculan con las casas, es decir, el conjunto de siervos y libertos, de Aristóbulo, que era nieto de Herodes el Grande, y de Narciso, un liberto inmensamente rico e influyente en la corte del emperador Claudio. O sea que en una misma reunión en una casa podrías tener a un esclavo sentado junto a un liberto que trabajaba en el palacio imperial. Y todos eran santos y amados en el Señor. Exacto, el poder de esa idea es transformador. Y la lista de mujeres trabajadoras sigue. María, Trifena, Trifosa, la amada Pérsida. Pablo no se cansa de destacar su duro trabajo. Es que una de las fuentes reflexiona sobre esto y dice que es muy llamativo. El único título que podría considerarse oficial en toda la lista es el de Febe, diaconisa, y es una mujer. Claro. Esto choca frontalmente con las estructuras clericales que se desarrollaron después, donde estos roles se formalizaron, se masculinizaron y, bueno, se jerarquizaron. Lo que vemos aquí es un ecosistema mucho más orgánico y, se podría argumentar, más enfocado en el servicio práctico que en el rango. Vale, tenemos esta imagen de una comunidad vibrante, conectada, diversa, con un liderazgo femenino muy marcado. Parece casi una utopía. Pero claro, toda comunidad tiene sus tensiones, y parece que Pablo anticipa un ajuste aquí. De repente, en medio de todos estos saludos tan afectuosos, el tono cambia, 180 grados. Es un frenazo en seco. Pasa de la calidez a una advertencia muy seria y directa. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos. La palabra griega para tropiezos es escándala, de donde viene nuestro escándalo. Pablo está activando una alarma. ¿Y quiénes son estos que causan divisiones? ¿Se sabe a quién se refiere? Pues mira, el consenso de las fuentes es que se refiere a los que llamamos judaizantes. Ah, claro. Eran predicadores, probablemente de origen judío, que seguían a Pablo por sus rutas misioneras y una vez que él se iba, entraban en las comunidades y decían: «Oye, lo que Pablo os ha enseñado está bien, pero no es suficiente, le falta algo». Para ser un verdadero cristiano, también tenéis que cumplir la ley de Moisés, circuncidaros, seguir las normas alimentarias. Básicamente, intentaban convertir el cristianismo en una secta del judaísmo. Y eso dinamitaba el mensaje central de Pablo, que es la salvación por la fe en Cristo, para judíos y no judíos, sin necesidad de las obras de la ley. Exactamente. Socavaba todo el argumento de los 15 capítulos anteriores. Por eso es tan duro con ellos. Su recomendación es tajante: apartaos de ellos. No debatan, no negocien, evítenlos. Y luego usa una frase que es increíblemente gráfica y dura para describir su motivación. Dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Eso suena a que solo les interesa comer, ¿no? Es una expresión que puede llevar engaño. Los comentarios matizan muy bien que probablemente no se refiere a la simple glotonería. Hay dos interpretaciones principales que se complementan. A ver, una es que se refiere a un falso ascetismo. Esta gente ponía un énfasis obsesivo en las reglas sobre la comida, que es puro y que es impuro. Su espiritualidad giraba en torno al vientre, a lo que se come o no se come, en lugar de girar en torno a Cristo. Ah, o sea que el vientre es una metáfora del foco de su doctrina. Sí. Y la otra interpretación, que no es excluyente, es que también buscaban su propio beneficio material. Viajaban de comunidad en comunidad, viviendo de la hospitalidad de los creyentes. Claro. El texto dice que, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Literalmente, los sin malicia. Se aprovechaban de la buena fe de la gente para su propio sustento. Es un retrato bastante poco favorecedor, la verdad. Y ante esto, el consejo de Pablo a los romanos me parece de una sabiduría psicológica brutal.
Sed sabios para el bien e inocentes para el mal. ¿Cómo se come eso? Suena una contradicción, pero es el equilibrio perfecto. Les está diciendo, tened el discernimiento, la astucia y la inteligencia para identificar el engaño, para entender sus tácticas y proteger a la comunidad. Eso es ser sabios para el bien. Vale. Pero a la vez, no os contaminéis con sus métodos, no uséis la malicia, la manipulación o el cinismo, mantened un corazón puro. Eso es ser inocentes para el mal. Es la famosa idea de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es una llamada a la madurez espiritual, a no ser ingenuos, pero tampoco cínicos. Y para rematar, les da una inyección de ánimo tremenda. Sí, cierra esta advertencia con una promesa que es un eco directo del libro del Génesis. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es una imagen de victoria total y definitiva. Es muy potente. Les está diciendo, esta lucha es real, pero no estáis solos, y el final ya está escrito. La paz de Dios triunfará sobre el caos y la división. Es un aliento increíble para una comunidad que se enfrenta a su primera gran crisis doctrinal interna. Y después de ese momento de tensión y de ánimo, la carta se eleva. El capítulo y la obra entera concluyen con una doxología, una alabanza a Dios, que es como ponerle un broche de oro a todo lo que ha escrito. Es casi un resumen teológico en forma de oración. Es una conclusión magistral. De hecho, hay un debate académico sobre si esta doxología estaba originalmente aquí o en otro lugar de la carta, pero donde está funciona perfectamente como un resumen final. Claro. Pablo habla de ser fortalecidos según mi evangelio, que es la proclamación sobre Jesucristo. Y el núcleo de ese evangelio, según uno de los textos que manejamos, es la revelación del misterio. El misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esa es una frase con mucho peso. Suena a novela de intriga. ¿A qué misterio se refiere exactamente? El gran secreto, la idea que lo cambió todo. Es la inclusión de los gentiles, los no judíos, en el plan de salvación de Dios en igualdad de condiciones con los judíos. Ah, La formación de un solo pueblo, la Iglesia, compuesto por gente de todas las naciones. Para la gente de hoy que hemos crecido con esta idea, puede parecer normal, pero en aquel momento era una revelación absolutamente revolucionaria. Rompía con siglos de una teología centrada exclusivamente en Israel. Claro, era pensar que el club más exclusivo del mundo de repente abría sus puertas a todo el mundo sin condiciones previas. Pero entonces aquí viene la parte que puede confundir, y las fuentes lo señalan. Sí. Si era un secreto oculto, porque dice Pablo que ahora se ha manifestado por las escrituras proféticas. ¿No es eso una contradicción? Si estaba en las Escrituras, no era un secreto. Es una paradoja fascinante, y las fuentes ofrecen dos maneras de entenderlo que no se excluyen, sino que se complementan. La primera interpretación es que Pablo y los primeros cristianos están releyendo el Antiguo Testamento con una nueva clave de lectura, Cristo. Ah, claro. Están encontrando en los profetas, en Isaías, en Jeremías, pasajes que antes no se entendían del todo, y que ahora, a la luz de Jesús, ven como anticipaciones de este plan universal de Dios. El misterio estaba allí, pero velado. Ahora el velo se ha quitado. Entiendo. Como tener un mensaje codificado y de repente encontrar la clave para descifrarlo. El mensaje siempre estuvo ahí, pero era ininteligible. Exacto. Y la segunda interpretación que propone una de las fuentes es que la frase escrituras proféticas podría incluso referirse, en parte, a los propios escritos del Nuevo Testamento que estaban empezando a circular. Ah, qué interesante. Las cartas de Pablo, los evangelios, estos nuevos textos estaban funcionando como la profecía para la nueva comunidad, explicando y dando forma a esta revelación. Sea como sea, el propósito de desvelar este misterio es clarísimo. Y lo dice al final, llevar a todas las gentes a la obediencia de la fe. Y todo culmina atribuyendo la gloria al único y sabio Dios mediante Jesucristo. Es un cierre perfecto. Sí, aunque uno de los análisis que tenemos termina con una nota un poco melancólica. Reflexiona sobre cómo este misterio celestial, esta visión de una iglesia unida, diversa, no jerárquica, se olvidó relativamente pronto en la historia. Vaya. Sugiere que la cristiandad volvió a caer en modelos más terrenales, más jerárquicos, más parecidos a las estructuras de poder del mundo, perdiendo parte de la radicalidad y la simplicidad que vemos latir con tanta fuerza en este capítulo. Entonces, para recapitular, lo que parecía una simple lista de nombres al final de una carta es en realidad un documento sociológico y teológico de primer orden.
Nos ha mostrado una radiografía de la comunidad cristiana en Roma, una red vibrante de grupos en casas, socialmente muy diversa, con un papel clave y activo de las mujeres. Y al mismo tiempo nos ha dejado una advertencia que sigue siendo relevante hoy sobre el peligro de las divisiones internas, de las doctrinas que desvían la atención de lo esencial. Cierto. Y todo ello culmina con un resumen potentísimo del mensaje de Pablo, un plan divino, antes oculto y ahora revelado para todo el mundo. Es una ventana única a un mundo que a menudo idealizamos, pero que aquí vemos en su complejidad real, con sus relaciones personales, sus líderes carismáticos, sus tensiones internas y su visión teológica expansiva. Y esto nos deja con una reflexión final que emana directamente de las fuentes. Los dos comentarios, cada uno desde su ángulo, contrastan con mucha fuerza la Iglesia que vemos en Romanos 16, descentralizada, orientada al servicio, conectada por relaciones personales, con las formas más institucionalizadas y jerárquicas que surgieron después. Claro. Y esto plantea una pregunta importante, no solo para la historia, sino para cualquier grupo o comunidad hoy. ¿De qué manera la estructura y la dinámica de una comunidad de fe influyen en la vivencia y la transmisión de su mensaje central? ¿Qué se gana y qué se podría estar perdiendo cuando las redes personales y las reuniones en casas evolucionan hacia estructuras más formales y centralizadas? Es algo en lo que vale la pena pensar.